Bueno, buenas tardes. Disculpad el retraso y vamos a comenzar este acto literario en homenaje a Justo. Somos muchos los que estamos aquí, la mayoría amigos, familiares, están Lucy, Turi, Tere, Guillermo, y es un acto que forma parte un poco de los actos de homenaje que estamos haciendo este año en memoria de Justo. El otro día, el martes, en la ceremonia de la festividad de San Isidoro, se le entregó la medalla de oro a Tere, la medalla de oro que concedió la Universidad a instancias de la Facultad de Educación el martes mismo. Hoy hacemos este filandón y en breve, ayer me decían en el servicio de publicaciones, en breve va a salir el libro homenaje con aportaciones de algunos de los que estáis aquí también, y espero que antes del verano podamos presentarle con todos los honores y culminar un poco pues, todo este año después de la muerte de Justo. Quería decir algunas palabras también sobre el filandón. Realmente en el filandón se reúnan las mejores virtudes de Justo como profesor y como decano. Organizaba este filandón desde el año 95. Vosotros, Merino y Martín Garzo, habéis participado creo que 5 o 6 veces. Pedro, todas. Para de perjuicio de la audiencia. Paco, todas menos una. Estaba mal. He estado viendo los papeles que me preparó esta semana Málaga, todos los registros, y el único que no ha participado nunca en el filandón es Ildefonso. Pero Ildefonso sí ha participado en muchos actos literarios de la facultad. Ildefonso es la parte quizá entrañable de Justo. Somos amigos desde hace mucho tiempo, fueron compañeros en Oviedo, en Salamanca, en Madrid. Las jornadas de poesía Ildefonso siempre estaba, y Justo hizo muchos actos literarios relacionados con la poesía. Y en el filandón Justo, me acuerdo que los empezaba todos leyendo un pequeño texto adecuado, porque además él creía con entusiasmo en la oralidad de la literatura y siempre daba paso un poco a todo lo que se celebraba, a todo lo que ocurría después. Entonces, realmente el filandón en la historia de la universidad es referencia, ese filandón. Todas las fiestas de las otras facultades pues son lo que son. La fiesta de la Facultad de Educación siempre, ¿a qué hora es el filandón y qué día es el filandón? Que realmente generó en torno a este acto literario una tradición, una referencia importantísima y que él disfrutaba muchísimo. Entonces, claro, hace 2 años que no se celebran, desde 2008. 2008 fue el último y fue aquí el primero que se celebró en este edificio nuevo. Y en 2008 recuerdo que estaba invitado don Antonio Pereira, que participó en 7 ocasiones, entre ellos socio fundador. Y ese día, en noviembre de 2008, no pudo venir porque se encontraba pachucho, pero mandó un cuento, vino usted también, que lo leyó Boixo, y además trajo un papel, mandó un papel manuscrito, que empezaba, no recuerdo muy bien, pero empezaba diciendo: siento mucho no poder participar en el filandón de don Justo. Y entonces este año, en fin, recordando un poco y viendo qué nombre podíamos poner con respecto a la tradición, a la memoria, al recuerdo, dijimos, la frase de Antonio Pereira es perfecta y desde este año vamos a llamar a este filandón el filandón de don Justo. ¿Quién, si no, iba a poner mejor nombre, evidentemente?
Entonces, yo os agradezco vuestra presencia aquí como decano de la facultad, como amigo de Justo, y espero que en lo sucesivo Paco lo organizará cuando procede, que es en el mes de noviembre, en la última semana de noviembre, y que reservéis en vuestra agenda un día de esa semana por si tenéis que venir a León al Filandón de Justo. Muchas gracias. Bueno, pues me han puesto en el medio, que no sé por qué, porque yo siempre me he puesto al lado de Pedrín. Esto ya es que para arriba, ¿no? Sí, ya está. Y es que, para que lo organizara esto, pero si es que el Filandón por definición es una cosa espontánea. En aquel segundo que hicimos, porque el primero de verdad estaba muy mal, no pude venir, el segundo que vine, en el papelín que hicimos, participan en el Ilorio y decíamos tal. Escarba la lumbre, Pedrín. Pedrín ha sido siempre el que escarba la lumbre. Entonces, es verdad que... ¿Te acuerdas que hay una película también? Sí, claro, a eso yo. Bueno, entonces esto, yo es que, lo que pasa es que dices, ya, ¿y cuál es el orden? ¿Qué orden ponemos? Y yo que iba para cura hasta que me torcí, pues la iglesia esto lo tiene bien clarín. El subdiácono, el diácono, el presbítero, van así en la filina y está claro, pero y aquí ahora, ¿por dónde empezamos? Entonces me ha ocurrido, ya, incluso yo creo que va bien así, pues hombre, en la cosa rural, vamos a hacer la cosa rural. Primero hablamos los de casa y después los forasteros. Yo creo que es una lógica, o sea, y entonces, yo que siempre he dicho que en este Filandón venía, aquí hay maestros y tú eras el de Mulillas, ¿no? Bueno, aquí hay maestros toreros, yo siempre he ido de espontáneo. Entonces, pues voy a empezar yo. Ya estudiar con un taco, empieza. Bueno, pues eran los años 80, por allá por los años 80, Justo llevaba ya muchos años, era el director de aquello tan bonito y que también resultó que eran los cursos de verano para extranjeros. Y una cosa obligada de aquellos cursos era ponerles a los japoneses, para ver si que miraban así, para que abrieran un poco los ojos, pues les poníamos la peli de Chema Sarmiento, el Filandón, con estas estrellas. Y es verdad que a partir de aquello empezamos a pensar que, claro, un japonés, leerle un cuento, decirle que José María Merino y tal, pues que casi les costaba trabajo pronunciar esas cosas, pues que a lo mejor era no ni hacérselo leer ni leérselo, ¿no? Que vieran la cara de los autores. Y como Justo además era muy aficionado al flamenco, pues mezclamos aquellas cosas. Y yo creo que el primero fue Félix Grande, el segundo fue Fernando Quiñones. Fernando Quiñones era mucho Fernando Quiñones. Era un gaditano vital, pero que a veces venía aquí ya con un viejo tigre a lamerse las heridas. Y venía y nos pedía dos cosas. Una guitarra, un guitarrista, y una botella de clarete de Bodegas La Seca, que decía que eso templaba los cantes. Y nos leía las historias, pero se hacía alcanzado. Decía, y entre párrafo y párrafo se arrancaba con un martinete, con una cosa de estas. Y después ya los cabales, gente cabal, yo estaba malo, algunas veces tampoco iba, pero Justo me contó que en aquellas tardes después ocurrió alguna cosa que si era fantasía parecía verdad, y si era verdad
era auténtica fantasía. Que a mí me parece lo que tiene que tener un cuento como Dios manda. Entonces, justo me preguntó y yo le puse la letra. Y hoy, por los dos, por Fernández, por Justo, Papa. Antonio de Utrera o la grandeza del cante. Déjalo ya, Damián, déjalo ya, que el maestro no te ve. Pero él seguía allí, al borde del andén, levantando la mano y el clavel en un gesto que recordaba de lejos el saludo de un mozo de estoques después de la tarde de gloria de un viejo torero, con los ojos nublados por las lágrimas, clavados en algún punto inconcreto de ese enorme boquete ardoroso y vibrante que deja el tren cuando se ha ido. Déjalo ya, Damián, déjalo ya. Pero ¿cómo romper el embrujo de aquella tarde de gloria? Nunca más podría olvidar el gesto, las palabras y hasta los silencios del maestro. Habían sido más de 10 horas de cante y vino con Antonio de Utrera. Casi nada. Y seguía vivo. Y es que Damián, aunque nacido en Pobladura, había sentido desde niño, por no se sabe qué oscuras influencias, la suave y cruel mordida amorosa del flamenco. Y aunque no sea yo quien para decirlo, no lo hacía mal del todo. Dominaba dignamente algunos palos y alguna tarde, cuando estaba entre amigos, había estado cerca de mirarle a los ojos al misterio y le salía de abajo ese cante valiente y desgarrado que te deja la boca temblona y fogosa, llegada por dentro, de puro sufrir. Pero él lo sabía desde siempre. Nadie le podría engañar. Nunca estaría entre los grandes. El cante, como la leche, se mama de entelladas. El cante es como la jara y las hierbas de Sierra Morena, no crecen por los cuetos de la nava. Y lo demás, poco o nada, le ayudaba. Ni el nombre, más propio de fraile o de maestro, ni el trabajo y la rutina insoportable del mancebo de farmacia. Cuántas noches estando de guardia había ensayado otros nombres y cantes, pero algo tenían de raro. Gallito de la nava, el niño de la botica, farolito de Pobladura. Por eso, cuando supo que Antonio el de Utrera venía a la ciudad a cantar para una peña, cambió el turno de tarde por 3 guardias, se engomó el pelo a la gitana, se puso su traje color hueso, la camisa bordada y los botines marrones de las zambras. No podía creerlo, pero allí estaba el maestro, tan cerca y tan enorme, concentrado y altivo, como el que sirve a una diosa misteriosa y esquiva, desgranando los cantes, reinventando las coplas, como un fogoso adolescente que habitara de pronto sus carnes cincuentonas y enjutas. Y fue como si volviese a cruzar de pronto a la estancia aquel aleteo que dicen de ángeles machos y heridos de muerte, y al oírlo lloró, sin vergüenza, como lloran los hombres, sintiendo que aquel había sido el momento que siempre había estado esperando. ¡Qué grande es el cante, maestro! Si no cabe en el cuerpo. Y Antonio decía entre dientes: muy grande, chiquillo, muy grande, tan grande que a veces da miedo. Lo decía el maestro distraído y distante, paladeando despacio aquel clarete de las bodegas La Seca, que según dijo mirando al trasluz, este es un vino que templa los cantes. Y después ya la gente cabal, Antonio, Damián y otros 2, se fueron mezclando el vino y las coplas en un viejo mesón de la Plaza Las Tiendas. Y de pronto ocurrió como ocurren las cosas. Apareció la alemana, sin saber muy bien cómo. El maestro la miró con mirar de torero, indagando la casta y la querencia, y ella devolvió la mirada en un juego intencionado sin palabras.
se le abrió al cantaor la herida de donde dicen que emanan los cantes legales, y fueron saliendo tiritando de rabia o de pena las coplas de amor y de muerte. ¡Qué grande es el cante, maestro! ¡Qué grande! Pero el maestro, en pleno arrebato, ni siquiera le oía, entregado a la lidia amorosa, atacando con tiento las suertes del beso, dejando alumbrar en sus carnes la fiera ternura dormida de antiguo, llevando a la hembra a los medios, templando a su hora, citando de lejos, mandando. Y la tarde se puso de fiesta, y hasta Damián, contagiado, reventó las entrañas del cante con un martinete que cuajaba los pulsos. Y entre el cante, el vino y los besos, se hizo de noche, y esperando la llegada del tren, el maestro, en voz baja, apurando con ansia el momento, le pedía a la bella que viniera con él hacia el sur, si quería ver en silencio y bañada en jazmines y besos, como las diosas de antaño y las 10.000 mocitas de Cádiz, la golía salina del sol que se ahoga en un pasmo silencioso y redondo cada tarde en la caleta. Y Damián, cada vez más cargado de vino, de euforia o de pena, repetía temblón y confuso: ¡qué grande es el cante, maestro! ¡Qué grande es el cante! Y el maestro, chasqueando los dedos y molesto tal vez de que no se respetara el silencio torero en aquellos momentos cruciales del rito, contestaba con una desgana infinita: no me jodas, Damián, que en la vida hay más cosas que el cante. Cuando el tren ya anunciaba su marcha, el maestro, al subir, en un último gesto torero, besó el clavel que llevaba al ojal y lo lanzó como un brindis a aquel amor imposible y eterno que duraba tan solo un instante. Damián lo tomó como el último don gratuito de un dios viajero, y mientras el tren taladraba la noche renqueando hacia el sur, Damián, levantando la mano y la flor, repetía incansable: ¡qué grande es el cante, si no cabe dentro! Buenas tardes, sí, es la primera vez que participo en un cinetón. Supongo que, como antes decía Chema, el que yo me he dedicado sobre todo a escribir poemas, pues me aleja de digamos, esta zona donde la ficción, donde los límites de mi imaginación son los límites de mis sueños. Yo creo que lo que se solía hacer en los girandones, cuando la gente se reunía, se hace, es dos cosas fundamentales. Una, contar sueños, o contar cuentos que no son nada más que sueños, una y otra vez soñados en una tradición, evidentemente, arrastrando, tirando del hilo azul, de la tinta, de los sueños, y luego acordarse de los amigos. Acordarse de los amigos y decir ese deber sagrado que en una época en la que todo sucede muy rápido, donde el otro día en el tren un tipo casi parecía pues la caricatura perfecta del triunfador, es decir, el traje, los zapatos brillantes y el móvil, se dirigía a otra persona al otro lado y le decía: pero estará loca. Pero si eso ya pasó hace año y medio, ¿no? Se refería a una historia de amor fracasada hace año y medio, ¿no? Es decir, el tiempo pasa muy rápido y hoy día la memoria es inútil. No merece la pena tener memoria, porque si tuviéramos memoria teníamos que pedir cuentas, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo creo que el deber más sagrado es seguir acordándose de los amigos, de los familiares. No ocultemos de los muertos. Yo voy a leer dos límites de mi ficción. Los límites de mi ficción es acordarme de los amigos muertos y contar un sueño. En público, en palabras para mi amigo Justo, T.S. Eliot escribió: pero esta dedicatoria es para que lo lean los demás. Estas son palabras privadas que te dirijo en público. Voy a hacer lo mismo.
En leyendas antiguas, los muertos se volvían estrellas del cielo, cada uno su estrella. No ha cesado de contarse la leyenda. Este verano vi como una niña de 5 años le mandaba un beso, como a solas, a la primera estrella aparecida en el atardecer. Era su abuela recién muerta y su vida en el cielo y ya visible. La niña había aprendido la leyenda piadosa, su beso alcanzó la distancia, estoy seguro. Pero hay muertos que son constelaciones enteras, componen una figura muy determinada y cuando miramos el cielo del anochecer y buscamos allí su nombre, su constelación, tenemos que cargar con la duda sobre nuestra constancia y fiabilidad en el recuerdo. No puede ser de otro modo, pues nosotros, los que nos debatimos en la supervivencia, los sobrevivientes momentáneos, no queremos el olvido, pero casi somos por entero pura ignorancia. Cuando vuelvo al recuerdo de mi amigo Justo, y pasa casi todos los días desde que le supe más mortal que yo, sin querer preguntarme por la razón de este hecho, solo la pena y el absurdo, se me compone una figura entera, muy completa. Pero es una figura que nada tiene que ver con una estatua o con ese conocido con el que nos cruzamos por Ordoño y los dos vamos tan tiesos en el saludo. No tiene que ver con lo definitivo, no hay una postura acabada. En cualquier momento, Justo puede volverse y soltar un comentario jocoso a lo que él mismo puede estar diciendo en ese momento desde la tribuna. Esta doble visión, la diplopia que me afecta al pensar en mi amigo, está en el origen mismo de nuestra amistad. Cuando todavía andamos con el viejo discurso de las armas y las letras, los del instituto, recelábamos de aquellos que procedían del seminario. No se trata de insistir en una situación que hoy ya es completamente inexplicable. La evoco para señalar que cuando conocí a Justo, supe que era un verdadero hombre de letras, que en la educación que él traía consigo, y todos deberíamos traer ya alguna cuando nos sentamos en el banco de los alumnos, media vida echó él en dar a entender algo de esta especie a los futuros maestros, había un modelo que a mí se me había escapado. Así que busqué la amistad de aquel condiscípulo unos pocos años mayor que yo y tan alejado en apariencia de mi programa de vida dinámica y moderna. Y ya en Oviedo, en el colegio mayor del primer año, fue desvelando sus saberes, su modo de tomar apuntes, subrayar un párrafo, puntear la guitarra clásica, poner en el tocadiscos el bolero de Ravel, que nos duraba toda la tarde melancólica del primer otoño mío lejos de casa. Pero él era alguien que ya sabía de alejamientos. En el alejamiento se detenía, reposaba, iba dando algo a cambio, guitarra, conversación, un modo suyo único de disponer el tacto con las cosas y los seres, como si aquellos tratos que había tenido con lo sagrado hubieran sido no solo verdaderos, sino eficaces. Hasta que llegaban las risas, la noche de las salidas. Entonces el escolar y los latines se transformaban en el más risueño y a la vez el más cáustico de los colegas. Se hacía de una antigua estudiantina reidora, uno de aquellos que cantaba en Oscar Vinaburana, que él me dio a conocer como el bolero. Y nadie parecía ser más mundano y más discreto en su trato con los limítrofes de aquellas noches que tenían sus peligros. Así que fue ya para siempre contar con don Justo. Bachilleres en letras que éramos, por un tiempo nos aplicábamos el privilegio debido del don, nos gustaba también hacerlo los antiguos. Contar con él en las risas y los escarnios de ciertos cadáveres exquisitos que pretendían regir nuestras vidas. En la alegría, don Justo, alegría, recuerdo que le animaba a otro amigo en una noche vieja que quisimos golfa a tope y que resultó tan planeadora y sin rumbo como tantas otras. Los momentos de fiebre y orgía, como dice el tango modernista que yo solía cantar por los bares de Oviedo en mis mejores y peores momentos, y Justo vuelta a reír entre dientes, cabeceando, dejándome por imposible. O aquel ritual que duró semanas cuando yo, embalado con la escritura creativa, tomé la costumbre de visitar todas las noches un ratito su habitación en el piso que compartíamos y leerle los resultados de mis obras completas en proyecto. Pobre, con qué seriedad aceptaba el trago. ¿A dónde va todo esto que ya se está parando, como cediendo el primer impulso del tirón emocionado con el que salen estas cosas? Viene para decir Jardines de la Alhambra, muy bien tocado aquello, todavía no era yo músico ni por asomo, pero sabía emocionarme con la música. Bolero de Ravel, melancolía y risas, un profundo agradecimiento por todo lo que aquel mozo me enseñó, a mí, al eléctrico, a Yeye.
algo que resulta muy difícil de nombrar, que vendría a ser como un modo de fidelidad a lo que está y estuvo antes de que estuviéramos nosotros, un tiempo y una memoria anterior a la que le debemos un respeto, aunque nunca debemos dejar que nos esclavice. Creo que ese saber vivir tuvo mi amigo Justo, el más picante de los conversadores y el más piadoso, con aquella piedad que los señores romanos debían a sus dioses pequeños, los domésticos, los amistosos, los que existen de verdad. Así que ahora miro al cielo, busco la constelación de mi amigo y puedo hacer dos cosas y ambas me parecen propias cuando la distingo. Llevarme la mano al pecho, al lugar del corazón, y lanzar allí la promesa de una fidelidad que pueda corresponderse con la que él me ofreció siempre, fidelidad de vida mientras aquí andemos. O echar unas risas entre dientes, reírnos de algo que él y yo sabemos. Y bueno, como estamos en Facultad de Ciencias de Enseñanza, bueno, en fin, como hoy se presentaba, se hablaba de Justo, el maestro, ¿no?, en el periódico, y decía mi madre, pero no era profesor. Tuve que explicarle que maestro puede ser un grado superior al de profesor. Los dos maestros tristes. Van a derruir la escuela y el maestro, con el vuelo del negro guardapolvo que le protege de la tiza, recoge los últimos restos de su pedagogía, hace un montoncito con libros de la colección Lecciones de Cosas, pasa el dedo por la humedad y el moho criado en las maquetas que él construyó para las clases de física. En un rincón del aula desnuda estoy yo, mirándole, viendo cómo se afana en la tarea, su ir de acá para allá cansado, poco decidido. Él mismo me trajo de la mano y me pidió que me estuviese quieto. Pero me entra el hormiguillo de una rebelde curiosidad y acabo encontrando un cajón lleno de gafas de sol donde se almacenaron las sucesivas incantaciones por parte del maestro a los más audaces, los que se atrevieron a exhibirse con ellas puestas dentro de la escuela, los discípulos más díscolos y alegres, poseídos por la corazonada del verde y del azul que dan los cristales de colores. Ahora, a solas me carcome una duda. ¿Podré quedarme con todas las gafas, guardarlas para mí? ¿O tendré que elegir un solo par, dejando el resto en el cajón astillado? Ese parece ser mi premio de un final de curso definitivo en julio. Y algunas son grandes, desmesuradas, una amenaza en el rostro. Otras son extravagantes, propias de un turista escandinavo. Se funden los colores en el cajón, en un arco iris filtran la luz de este abandono, de esta caída en el polvo. Y cada par tiene su propia identidad, se presentan a sí mismas puras gafas de sol y a la risueña industria que los produjo. Después el maestro se junta con su colega de la clase de los mayores y salen al patio de recreo, encogidos como dos pájaros dentro de los grandes y negros mandilones, tan amplios que ellos parecen flotar entre los pliegues, asomando solo las cabezas encanecidas, las manos perdidas en las mangas, perdida la esperanza del crecimiento. Se quedan mirando a la tapia ya derrumbada y la acacia marchita. Gracias. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, me vienen a borbollón muchísimas sensaciones y emociones. La primera, por ser cortés, pero además con el corazón por delante. Bienvenido, Ildefonso, bienvenido al verso y la copla, que en Filandón estaban antes que el relato prosaico, las coplas, el romance de la loba parda no hubiera obtenido esa prolífica multiversión que tiene la tradición popular leonesa si no hubieran sido los filandones donde cada uno y los nietos querían recordar toda la retaíla que soltaba. Aquí hemos abusado de prosaicos. Bienvenido al verso, incorpórate y edúcanos en la sensibilidad de la belleza que no somos capaces con los azadonazos que pegamos con la palabra, los demás. Después, a lo justo, toda la gratitud y toda la ternura y sobre todo el reconocimiento de la talla moral, de la autoridad intelectual, de la llaneza personal y sobre todo de la bondad. Mira, decíais, no nos recelamos, la gente viene al seminario, los curas devotados
somos la caraba, pero al final seguramente encuentras debajo del corazón de Justo esa universalidad que mamó posiblemente en su educación con otro reto además más difícil, superar todo aquello que de escoria o de mal pegamento intelectual podía tener la educación recibida. Creo que nos está llamado con justicia absoluta y además me encanta lo del don justo. El maestro no solo es una categoría superior a la de profesor, sino que la del maestro que lleva el don significa que es un tutor de las esperanzas de tantos niños, sobre todo en un León, en el que nos llenaba de orgullo que en 1876 era la provincia de León la que más escuelas tenía de toda España y en la que el índice de analfabetismo era tan solo entre el 3 y el 7%, cuando la España rural de entonces posiblemente fuera del 40 al 70%. Y aquí está la figura del maestro, y que a Justo, nuestro querido Justo, se le llame don, no solo no le aleja, sino que le acerca nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro corazón. Y como no acordarme también, yo los voy a poner juntos a los dos, y están juntos ahora, Antonio Pereira, desde el primer filandón, la bondad inteligente y perspicaz que tenía Justo se alió con la brillantez, con la sensibilidad y con la belleza no pretenciosa que en su propio discurso, en su propia letra, tenía don Antonio Pereira. Siempre se rebajó de su don para tener y compartir con Justo esa llaneza que les hizo grandes, de gran talla. Y como hay que echar unas risas, porque así lo hubiera querido Antonio, así lo hubiera querido Justo, yo me he permitido el papelón de tener que hacer un poco de burla, de chirigota. Y os propongo en su homenaje un pequeñito relato que se titula 500 euros. No estéis pensando en constructores malvados, ya se os ha salido la cosa por el billete color mora. Por cierto, ¿habéis visto alguno últimamente? 500 euros. Nos convenció Sócrates Valdueza de que todos los estragos de estas economías que nos están robando el sueño y la moral se deben más que nada a que el dinero contante no circula. Este es el quid. El mundo nos rula porque el dinero, cuando no puede campar en su voracidad, es miedoso por naturaleza y cobarde por desprecio. Se esconde. Otro gallo cantaría en los amaneceres de la bolsa o la vida si salieran oros y billetes de los sótanos o cámaras acorazadas donde se agazapan con disimulo o desvergüenza, pues con que solo asomaran su color un rato o se dieran una vuelta hasta la esquina, se arreglaría buena parte del problemón y del apremio. Renacería la confianza y se disolverían los miedos. Cita para ello Sócrates una historia que rueda por ahí con marchamo de probable, aunque resulta ser, al fin y al cabo, una moraleja que inventó su propio cuento para confirmar ese principio universal de que el dinero que no circula solo crea miseria y que piedra que no rueda cría musgo. Cuenta esta historia que al hotel de un pequeño pueblo de la costa cantábrica llegó un día un coche de alta gama del que bajó un hombre de porte trajeado y con aires extranjeros. Escaló por 2 veces la fachada del hotel con la mirada y entró. En recepción preguntó si había habitaciones libres. Deseaba alquilar una por 2 meses y al dueño del hotel le explicó que acababa de llegar de Ucrania, que era ingeniero industrial y que venía destinado por su empresa a una cercana explotación de feldespato flúor. Sin embargo, le indicó que deseaba comprobar personalmente el confort y la tranquilidad de la habitación, echando una breve siesta antes de quedársela. La mirada algo perpleja del hotelero se disolvió en albricias al instante cuando el ucraniano sacó su cartera, tomó un billete de 500 euros y no sin cierta ostentación altanera lo depositó sobre el mostrador como adelanto o señal, aunque dejó claro que le sería devuelto en el caso de que no considerara adecuadas las condiciones del aposento. De 1000 amores accedió al ruego el hostelero. ¿Prefiere mirando al mar o a la montaña? Condujo al futuro cliente hasta la mejor de sus habitaciones, le dejó acomodado y regresó apresurado a recepción con esa cara malvada y risueña
esa cara de malvada y risueña expectación que ponen los cazadores cuando su perro, al fin, detiene bruscamente las carreras alocadas y se queda clavado y descayola, señalando pieza y anunciando cartuchazo. Esa era su cara. El dueño del hotel llamó al instante al carnicero que le abrumaba llorándole cada día con los atrasos que le adeudaba. Curiosamente, 500 euros. No tardó ni 3 minutos en personarse el de la charcutería, le entregó el billete crudo del ucraniano y se fue con muchas gracias, mucha prisa y gran contento. Montó en su furgoneta y no se dirigió a su carnicería, sino al café donde juega la partida su proveedor del matadero local, que últimamente también le apremiaba de malos modos el pago de facturas aplazadas, poco más de 500 euros. Le entregó el billete, se despidieron con bromas y quedaron en tomar unas cañas. Inmediatamente el entrador del matadero se levantó de la partida y se dirigió a la cercana gestoría que le lleva sus asuntos y sus trampas, pagándole al gestor con aquel billete lo que tenía pendiente, 500 euros más o menos, y con cara deliberado de un gran peso, regresó a su partida hasta con ganas de perder. El gestor, a su vez, dejó el despacho y se fue andando hasta el chiringuito playero de Marisina, la puta oficial del lugar, que se llevó un alegrón al verle porque le debía 500 euros de varios servicios prestados. Le pagó el gestor y se despidió de ella con alguna prisa y 2 pellizcos. La pilingui cogió el billete, cerró el chiringuito y apurando el paso se encaminó hacia el hotel donde adeudaba precisamente 500 euros, pues allí lleva con frecuencia a algunos de sus clientes. El hotelero, algo admirado de que le pagara con un solo billete, resopló aliviado, puso cara de plato hondo y lo guardó en la caja. En ese momento asomó en lo alto de la escalera el cliente ucraniano que regresaba a escena con esa expresión de aturdimiento y vinagre que ponen muchos a levantarse de una siesta corta o atravesada. Ya en recepción, indicó con cierto desagrado que el ruido de las olas y de las furgonetas apenas le había dejado dormir 5 minutos, que lamentablemente no se quedaba a la habitación y que le devolviera los 500 euros. Al instante, el hotelero abrió la caja, cogió el billete con resignación y amablemente se lo devolvió entre lástimas corteses. Era el mismo billete que había estado rodando de mano en mano durante un breve lapso de tiempo, el tiempo de una siesta fallida. Billete que regresó íntegro a su origen sin haber perdido pelo o comisión en su escapada. Atrás dejaba hecho el milagro. Con solo rodar 3 esquinas más allá, había logrado resolver el desasosiego o el problema de unos cuantos que aquella noche, al fin, durmieron un poco más tranquilos con sus cuentas arregladas. Agradecido, y por hacer gasto antes de irse, el ucraniano pidió un whisky caro en la cafetería del hotel. «Perdón, ¿al señor cómo le gusta el whisky?», le preguntó el camarero. El ucraniano se le acercó a la oreja y confidencialmente le susurró: «A mí el whisky con putas». Bueno, muy buenas tardes. John Berger dijo una vez que si la cultura española a veces era tan tenebrosa y poco placentera, era porque el español no sabía pedir cosas a la naturaleza, no sabía pedir cosas a la vida y al mundo. Yo no sé si eso es cierto, pero lo que sí que sé es que justo sí que sabía pedir. Y por lo tanto, como todo aquel que sabe pedir, pues es muy difícil o es prácticamente imposible decirle que no. Entonces bastaba que te llamara para que acudieras a esta sesión anual del Filandón, para que inevitablemente, daba igual las circunstancias en las que estuvieras, tuvieras absolutamente que decirle que sí, que ibas a venir, ¿no? Bueno, él tenía ese don maravilloso de saber pedir, que es algo muy parecido pues, al encanto personal. Y yo creo que tiene mucho que ver con el mundo de la narración. Yo creo que el narrador es esa persona que tiene el poder de encantarnos, de cautivarnos. A un narrador, cuando está contando una historia, no hay que tratar de entenderle, lo que hay que hacer es seguir y ver a dónde te lleva.
Entonces es el gran don de la narración. Tal vez porque la tarea del cuento, la tarea de la literatura, no es tanto explicar el mundo como iluminar. Entonces ese poder lo tienen los grandes narradores. Bueno, yo voy a leer un breve cuento, un cuento oriental, de una princesa. Está en mi última novela y dice así. Es una especie como de fábula, de alguna manera sobre lo que es el mundo del arte, ¿no? Es una chica que se lo está contando pues, a uno de los personajes. Pues verás, era un jardinero que solo vivía para sus flores. Nadie las tenía más bellas y se pasaba los días cuidándolas. Pero no le gustaba cortarlas, ni podaba sus arbustos y sus enredaderas, porque le parecía que aquello los hacía sufrir. A cambio, las copiaba en delicados cuadros que llevaba al mercado a vender, y aquellas flores pintadas eran tan perfectas que los pájaros descendían hasta ellas por creerlas reales. Un día, la princesa, que admiraba esas pinturas, quiso conocer el jardín y las flores que le servían de modelo, y se quedó tan prendada de su belleza que a partir de entonces cogió la costumbre de visitarle. Se paseaba por los senderos y tras contemplar las plantas y fuentes se sentaba junto a su amigo para verle pintar. El jardinero apenas hablaba y en ningún otro lugar del mundo la princesa era más feliz que a su lado. Pero un día ésta se enfermó. Era una enfermedad extraña y ni los mayores sabios del reino daban con el remedio, y poco a poco la princesa se fue consumiendo. Vomitaba todo lo que comía y estaba tan débil que apenas podía sostenerse en pie. Y como añoraba las visitas a su amigo, le escribió una carta pidiéndole que le enviara noticias de su jardín. Y el jardinero copiaba las flores que iban naciendo y le mandaba sus dibujos para que las viera. Pero, casi sin darse cuenta, empezó a añadir a las flores pintadas estambres y pétalos que se inventaba para hacerlas todavía más bellas. Y cuanto más fantásticos eran aquellos dibujos, más alegría le daba a la princesa recibirlos. Esas son las nuevas flores que el jardinero está cultivando para mí, les decía cuando iban a visitarla, ya que ella las seguía creyendo reales. Y de una forma misteriosa empezó a sentirse mejor, y muy pronto pudo comer de nuevo e incluso levantarse y andar por el palacio ante el asombro de los doctores que la atendían. Había pasado un año entero y cuando se sintió con fuerza, lo primero que hizo fue anunciar al jardinero su intención de visitarle. La última flor que había dibujado era tan bella y misteriosa que solo soñaba con poder ir a su jardín para verla con sus propios ojos. Pero su amigo no salió a recibirla. La noche anterior había partido hacia un destino ignoto, y la princesa paseó por el jardín buscando esa última flor sin encontrarla. El jardín estaba lleno de hojas y malas hierbas, como si llevara meses y meses abandonado. De pronto, una anciana se arrodilló a sus pies. Era muy frágil y tenía los mismos rasgos que el jardinero. «Mi hijo te pide que le perdones por haberte engañado», le dijo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Las flores que pintaba para ti solo existían en su fantasía». La anciana se retiró discretamente y la princesa regresó confundida al palacio. Esa noche, a la luz de un candil, estuvo contemplando los cuadros que le había regalado y tuvo la certeza de que no volvería a ver a su amigo. Era demasiado noble y pensaba que le odiaría al descubrir la verdad. Pero qué equivocado estaba. Le había entregado sus sueños. Había un regalo más hondo y misterioso. Y fue cuando le amó más, aunque a pesar de enviar emisarios a todos los rincones de su reino, nunca pudiera encontrarla. Pues buenas tardes. Buenas tardes. A la cercanía y a la bonomía de Justo, de don Justo, debo unas cuantas ocasiones en las que me he encontrado con compañeros, con colegas, con amigos, para celebrar este filandón, esta reunión, este concierto de voces y de imaginaciones, ¿no? Y yo creo que eso, además, a ese recuerdo tan placentero,
se une un verano en Villablino, donde di un curso, un taller literario, que, bueno, tuve ocasión de tener unas veladas memorables de charla con él. Bien, lo recuerdo con verdadero afecto y creo que mantener viva esta institución es lo mejor que podemos hacer en su homenaje, aparte del recuerdo que ha dejado entre sus alumnos y sus colegas. Yo, para celebrar su recuerdo, hoy he elegido un cuento que aparecerá en un libro, no en el próximo. Mi próximo libro de cuentos saldrá en otoño. Este pertenece a otro que estoy preparando, que será posterior. Y es un libro, es un cuento en el que me gusta. He escogido este cuento porque, además del homenaje a don Justo, en cierto modo también hago un homenaje a don Antonio Pereira, ya que se han unido aquí sus memorias, ¿no? Porque es un cuento que seguramente don Antonio lo adscribiría a lo que él llamaba el erotismo diocesano. Y me ha gustado buscar este cuento para que este cuento que sea también un homenaje a don Justo y un recuerdo de don Antonio. El cuento se titula El filtro de Venus. Por aquellos años yo era muy tímido, tan tímido que cuando me citaba con los amigos en un lugar concurrido no los encontraba si ellos no me veían a mí, por no atreverme a mirar con detenimiento a los presentes. Tan tímido que andaba con los pies torcidos y acababa deformando los zapatos, incapaz de mantener el mínimo aplomo al caminar. Y no digamos con las chicas. Como alguna de ellas me dirigiese la palabra, enrojecía y la voz se me estrangulaba, imposibilitado casi para contestar, aunque mi azoramiento parecía un acicate para su interés. La verdad es que aquellas adolescentes, mis coetáneas, no despertaban en mí ningún reclamo. Pero eso no quiere decir que no me gustase el sexo femenino. Me encantaba, aunque con una particularidad. Mis preferencias se dirigían a las mujeres hechas y derechas, a algunas madres o tías de compañeros, a ciertas vecinas casadas. Claro que muy pronto descubrí que mi gusto por las mayores no era considerado ortodoxo entre mis compañeros. Una vez que, mientras hablábamos de actrices hermosas, se me ocurrió intervenir, lo hacía muy pocas veces, para alabar la belleza de una panadera, los amigos se me quedaron mirando como si acabase de decir una estupidez descomunal y luego se burlaron una vez más de mí. ¿A quién se le ocurría si esa mujer tendría casi 40 años, si podría ser nuestra madre? Y en sus miradas había también un brillo de escándalo regocijado ante la inesperada anomalía que añadir a mi habitual timidez. Un adolescente apocado y atraído por las mujeres maduras. ¡Qué desastre! Yo iba llevando mis cursos de manera bastante penosa y mis padres se lo tomaban con cierto fatalismo, vistas las circunstancias de mi corta edad y de mi carácter retraído. Sin embargo, aquel año las cosas me fueron rematadamente mal. Me quedó medio curso para septiembre. Se enfadaron mucho y, tras un conciliábulo en el que intervinieron mis hermanas, decidieron que se irían de veraneo sin mí. Entonces, los veraneos duraban casi 3 meses y, aunque mi padre no iba a estar todo ese tiempo ausente de su negocio, decidieron ponerme en manos de alguien que me atendiese a lo largo de la temporada. Y les pareció que las mejores serían las de doña Telvi, una señora amiga suya que poseía una casita en las afueras de la ciudad. Doña Telvi era viuda desde hacía unos cuantos años y tenía un hijo, Paco, bastante mayor que yo, estudiante de farmacia, que era de las pocas personas que me trataba sin condescendencia y hasta con simpatía. El marido de doña Telvi había sido abogado, le había dejado aquella vivienda y una pensión muy escasa, y para ayudarse en sus necesidades acogía a algunos huéspedes, como en mi caso. Aquel lugar me gustaba bastante, con un jardín, aunque no muy grande, bordeado de árboles, como un pequeño edén cuajado de plantas floridas, que tenía un bebedero en forma de copa alta al que acudían muchos pájaros. De manera que me dispuse a pasar allí el verano estudiando las asignaturas que me habían quedado pendientes. El primer día descubrí que el edén tenía una Eva maravillosa. Mi padre me había dejado allí a media tarde y estaba en la sala tomando un café con leche al que me había invitado doña Telvi, cuando bajó del piso superior una mujer rubia de pantalones cortos azules y blusa amarilla. «Mira, Aya»,
Este es Pedrito, el hijo de unos amigos, dijo doña Telvi. Va a pasar el verano aquí estudiando, el pobre. Un chico muy guapo, Pedrito, repuso Anya con acento extranjero y me dio un par de besos que casi me hacen caer desfallecido. Olía a rosas y era una de esas mujeres maduras que a mí tanto me gustaban. Piel nacarada, piernas largas y finas, un cuerpo con gran armonía de protuberancias y oquedades, un rostro sonriente de ojos fulgurantes. Creo que ni en el cine había visto una mujer que me pareciese tan bella. Luego supe que era pintora y que estaba recorriendo el Camino de Santiago, reproduciendo en sus lienzos los monumentos más interesantes. También pintaba retratos, pues al rato, cuando doña Telvi y ella terminaron de tomarse el té, movió desde un rincón un caballete sobre el que había un lienzo con el esbozo de un busto y le dijo a doña Telvi que era la hora de posar. A partir de entonces no podía dejar de pensar en ella. No me atrevía a dirigirle la palabra, pero la espiaba y descubrí que, a última hora de la tarde, se refrescaba con la manga de riego del jardín, vestida solamente con un bikini que permitía vislumbrar sus miembros y partes majestuosas. Estaba deseando encontrarme con ella, pero mi timidez me tenía bloqueado. Doña Telvi, que intentaba acompañarme de vez en cuando para que no me sintiese tan solo, me pidió que a la hora de mi café con leche, cuando ya la asistenta que atendía la casa se había ido, fuese yo quien les preparase el agua para el té. Pero una vez caliente y servida en las tazas, yo me retiraba de nuevo a mi habitación, impotente para mantener una conversación con ellas, pues además no podía dejar de mirar a Anya con un arrobo que por fuerza tenía que llamar la atención. A pesar de ser solamente un mozalbete, estaba seguro de que daría lo más valioso de mí por poder conquistarla. Como mis capacidades dialécticas debían quedar descartadas, imaginé otros sistemas y entonces recordé aquellas medicinas mágicas a las que se aludía en algunas de las novelas y cuentos, que eran los refugios más seguros de mi incapacidad para comunicarme y que tanto me gustaba leer. Sí. Ya se ha cansado. Si tuviese uno de aquellos filtros amorosos, un bebedizo para obligarla a la ligazón, alguno de aquellos brebajes o elixires poderosos, todo sería más fácil, cavilaba. El primer sábado de mi estancia en casa de doña Telvi, vino a pasar el fin de semana su hijo Paco, que estaba cumpliendo el servicio militar de permiso. Como siempre, se mostró accesible a mi aproximación y me atreví a preguntárselo lleno de vergüenza. ¿Un filtro amoroso? ¿Y para qué quieres tú un filtro amoroso? Debí de ponerme muy colorado, pero aguantó la risa que chispeaba en sus ojos. Lo estudiaré y te daré una respuesta, me contestó por fin muy serio, antes de coger la moto e irse a ver a la novia. Al día siguiente, después del desayuno, Paco me hizo una señal para que saliese con él al jardín. Había sido testigo de mis miradas a Anya y comprendió lo que me sucedía. No picas bajo, chaval, pero decían los clásicos que la fortuna ayuda a los osados, de manera que te voy a echar una mano. Para hacer filtros amorosos hacen falta sustancias, fluidos, de la persona a la que se quiere hechizar. Alguna muy asquerosa, pero yo me voy a conformar con un cabello. Intenta conseguir un pelo suyo y me lo das cuando puedas. Mejor hoy, antes de que me vaya, para que prepare el filtro. Aquella misma tarde, mientras Anya y doña Telvi estaban en el jardín, me atreví a subir al piso de arriba y entrar en la habitación de la pintora. Una gran alcoba con una cama y sus artefactos de artista, que tenía al fondo un pequeño cuarto de baño, y busqué entre sus cosas de aseo. Había un cepillo con pelos rubios y los arranqué, y en un cesto de desperdicios encontré una pequeña compresa que olía a amoníaco y que imaginé que también podía ser útil. Estuve pendiente de la llegada de Paco, que vino a eso de las 7 para recoger su macuto, y le di aquellos hallazgos. Guardó los pelos en un sobre, me arrancó unos cuantos pelos míos y me dijo que aquella compresa era una porquería innecesaria. El próximo sábado vendrás tu filtro, pero mientras tanto procura acercarte a ella. Muéstrate simpático, servicial, dile cosas bonitas. La buena relación personal previa es decisiva para
para que el filtro funcione. Si no, no hay nada que hacer. Me decidí al día siguiente, por la mañana. Como hacía mucho calor, Anja se había quedado en el jardín, en bikini, y estaba pintando unas flores mientras los pájaros chapoteaban en su baño de piedra. La observé trabajar durante un rato desde mi ventana y al fin bajé y me acerqué a ella por la espalda. Haciendo un esfuerzo que me resultó doloroso, como si me desgarrase una parte del cuerpo, exclamé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida. Ella se volvió y me miró con sorpresa. Sentí una arcada, pero el impulso de mis palabras había sido tan fuerte que tuve que seguir hablando. No puedo estudiar, ni dormir, ni tengo hambre. Estoy totalmente loco por usted. Luego eché a correr para volver a mi cuarto y permanecí temblando hasta la hora de comer. En el almuerzo advertí que algo había cambiado en ella. No aludió a mis palabras, pero se mostraba solícita conmigo. Se interesó por mis estudios y poco a poco fui venciendo la contracción que me agarrotaba y logrando responder casi con normalidad a sus preguntas. Así, a lo largo de la semana, charlamos varias veces y por la tarde, tras preparar el agua del té y servírselo, permanecía con ella y doña Telvi y con doña Telvi y hasta intervenía algunas veces en la conversación. Un día, Anja dijo que el retrato de doña Telvi estaba terminado y me preguntó si a partir de entonces no me importaría posar a mí después del té. Accedí, aunque muy desconcertado. Me citó en su habitación, lo que llamaba su estudio, y en la primera sesión, viendo sus ojos revoloteantes sobre mí en el trance de las pinceladas, volví a tener un impulso irresistible y repetí que era la mujer más hermosa del mundo, que estaba loco por ella. «Muchacho impulsivo, no te muevas tanto», repuso mientras sonreía con suavidad. Paco llegó el sábado, me entregó con solemne cautela un frasco con tapón cuentagotas y me dijo que era el filtro de Venus, lo llamó pomposamente. 3 gotas cada vez, ni una más. Y sobre todo, mucha conversación, mucho trabajo. Desde aquel día, a la hora de preparar el té, vertía en la taza de Anja las 3 gotas del filtro. Luego, mientras posaba para el retrato, charlábamos. Me había enseñado sus cuadros de la catedral, de San Marcos, de San Isidoro, de la Plaza del Grano, y entre ellos descubrí uno de una chica desnuda. «Es la hija de la vecina, Toñita», me explicó. «Posó para mí antes de marcharse de vacaciones. No hay cosa más bella que el cuerpo humano, sobre todo el de usted». Repliqué, sorprendido yo mismo de mi audacia, pues a última hora de la tarde me dejaba refrescarle con la manga mientras yo la devoraba con los ojos. Y ya reconocía cada uno de sus espacios corporales como un devoto la imagen de su preferencia. «Todos los cuerpos desnudos son hermosos», dijo con aire lejano, antes de mirarme de repente. «¿Por qué no me dejas pintarte desnudo? Eres un chico esbelto, seguro que quedas muy bien». Sentí arder mis mejillas. «Me da mucha vergüenza, tengo que pensarlo», musité. Se acercó a mí y me acarició la cara. «¿Sabes que el rubor te sienta estupendamente?». Aquella noche no pude dormir, pensando en su proposición. Por un lado, sentía que acaso estuviese relacionada con el filtro de Venus, que no dejaba de añadir a su té. Por otro, me parecía la prueba definitiva para arrancarme de mi timidez y ascender así un peldaño más en mi camino de aproximación a Anja. No tuve valor para encontrarme con ella en el desayuno, pero a la media mañana hice un esfuerzo violento y bajé al jardín donde estaba pintando y le dije de sopetón que aceptaba su propuesta. «De acuerdo, esta tarde, a la hora de siempre, en mi estudio», respondió. Me desnudé mientras Anja preparaba el lienzo y los pinceles y me coloqué en el lugar que me había indicado. Sentía la quemadura del rubor en todo el cuerpo y, muy quieto, fijaba mis ojos en una moldura del techo. De repente escuché su voz risueña, jubilosa. «Pedrito, no me imaginaba que fueses tan mayor». La miré y luego comprendí la razón de sus palabras, descubriendo con sorpresa aquella parte de mí que sobresalía sin reserva ni apocamiento. Dejó los pinceles, se me acercó, sentí la apretura de su mano sujetándome con suavidad, llevándome con firmeza hacia el lecho. Disfruté de unos días paradisíacos y además aprobé todas en septiembre. Años después,
me encontré con Paco en una estación de ferrocarril y rememoré aquel filtro de Venus que me había permitido conquistar a la mujer más hermosa del mundo, la Eva, que me había enseñado el placer de los cuerpos y que me hizo perder la intimidad para siempre. Paco se echó a reír a carcajadas. ¿Qué filtro de Venus? Ni de Baco, Pedrito. Era solo agua del grifo. El filtro lo hiciste tú con tu adoración y tus piropos. Además, se ve que a ella le apetecía la fruta verde tanto como a ti la madura. Muy bien, pues un año más yo creo que se ha conseguido este clima familiar y mágico que acompaña siempre los Fernández, pero yo he notado una diferencia. La diferencia es que otros años, yo creo, todos vosotros veníais a vernos a nosotros. Y ahora todos nosotros hemos venido a encontrarnos con un amigo. Tengo que deciros que el amigo ha tenido que salir a hacer un recado, pero le esperamos que vuelva. Venid por aquí.